Esto es Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es prácticamente una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Si lo que buscas es terminar de comprender algún tema complicado, o si eres ya fan de la historia y de la ciencia, este es el podcast para ti. Hola, soy Fernando Navarro y hoy hablaremos por segunda ocasión sobre la vida de Charles Darwin, ese bonachón que le dijo a la humanidad de dónde provenimos. Hola, yo soy Rubí Navarro. Y sí, como ya dijo mi papá, este es el segundo episodio en el que hablamos de Charles Darwin, bueno, segundo y último. Es la continuación de la primera parte y decidimos sí hacerla porque aún queda una lección que creo que es muy importante que como humanidad la tengamos muy presente. Si recuerdan, en el primer episodio recibimos un par de lecciones importantes. Una era como una aclaración. ¿Por qué la gente usa el pretexto de que es una teoría para desestimarlo, como para decir que no, pues que no está comprobado? Pero en el primer episodio explicamos por qué es una teoría y por qué el hecho de que sea una teoría no significa que no sea válido o que no esté comprobado, para que ya la gente pues deje de agarrarse de eso para intentar decir que pues no, que puede que no sea cierto. Otra lección importante pues fue el simple hecho de la gente como, bueno, no todo el mundo, no vamos a generalizar, pero muchas personas como han tomado la frase de la supervivencia del más fuerte. Esa frase pues nunca la dijo Darwin, simplemente fue malinterpretada. La correcta es la supervivencia del más adaptado. Incluso Hitler pues ha agarrado esta malinterpretación de la supervivencia del más fuerte para hacer su discurso de odio y pues para agarrarse de ahí como para decir que la raza aria, que según él era la raza superior, que pues todo eso es una falacia, no existe, tiene derecho natural para pues pasar por encima de las razas inferiores de humanos y ellos prevalecer. Eso es totalmente incorrecto. Entonces, en este episodio vamos a reforzar otra lección importante que nos dejó Darwin y que sí, le pega un poco al ego de los humanos, pero es importante que la tengamos muy presente. Los dejo en el episodio de Charles Darwin, parte 2. En pocas ocasiones en la vida o en la historia de la humanidad, podemos decir que un viaje haya cambiado de la vida de una persona y es más, haya cambiado la vida o la visión de la humanidad. En este caso, Charles Darwin, viajando en el HMS Beagle, tuvo esa visión del mundo que lo hizo cambiar para siempre. Hizo cambiar a la humanidad, hizo cambiar la visión que se tenía sobre el hombre mismo. Si de eso nos percatamos, si de eso seguimos, podemos decir que hubo dos personas en la humanidad que tumbaron al hombre míticamente como el rey de la creación y el centro del universo. Uno fue Nicolás Copérnico, al afirmar y comprobar que la Tierra no era el centro del universo. Ni tampoco tú. Exactamente, ni tampoco tú eres el centro del universo, que te quede claro. Perdón, Esperancita. Sino que la Tierra era un planeta más alrededor de una estrella común que era el Sol. Y el otro fue Charles Darwin, porque Charles Darwin puso al hombre donde pertenece, en la línea evolutiva de los primates, que a su vez pertenece a un clado de los mamíferos, que a su vez pertenece a un clado de los cordados, que a su vez pertenece a un clado de los seres multicelulares. Eso fue lo que hizo Charles Darwin. En el HMS Beagle viajó, vio tanto, él iba, como habíamos comentado en el primer capítulo de este podcast,
y también de esta serie de Charles Darwin. Bueno, no es una serie, en realidad hoy es el capítulo final, es la segunda parte. Cuando Charles Darwin se embarcó en el Beagle, pues fue a instancias de dos personas. Uno fue un tío, hermano de su papá, y el otro fue John Henslow. John Henslow era su mentor en la universidad donde él estaba estudiando teología. Ah, ok, Está órale. estudiando teología, ¿no? Y este John Henslow hizo, no solamente fue su mentor, sino que también le regaló uno de los 3 libros que influyeron más en su vida. El primero había sido el libro de Malthus, Robert Malthus, que hablaba sobre el crecimiento poblacional y cómo éste estaba creciendo en una sucesión geométrica, mientras la alimentación, mientras los alimentos o mientras los recursos para alimentar al hombre crecían en una sucesión aritmética. Por lo tanto, en un futuro iba a haber mucha hambre. Pero no es precisamente eso lo que influyó en Darwin, sino que Darwin se dio cuenta, fue como una especie de epifanía, ahí se dio cuenta de la lucha por la supervivencia. Esa es la enseñanza que le dejó ese libro de Malthus. La lucha por la supervivencia y por qué el que se puede adaptar es el que puede sobrevivir. El otro libro, que fue precisamente el que John Henslow le regaló, fue el de Alexander Humboldt, un alemán que recorrió América y escribió un libro sobre sus travesías. Ese libro realmente se lo regaló en 1831 John Henslow y realmente Darwin lo amaba, le encantaba cómo describía, cómo hablaba de nuevas formas de vida, cómo hablaba de nuevas culturas, cómo reconocía en cada individuo y en cada cultura algo que aprender para todos. Ese libro te lo regala John Henslow e influyó para siempre. De hecho, tal vez en este momento sea muy temprano para decirlo, pero lo leyó también varias veces. Eran 3 tomos, pero lo ha de haber leído en más de una ocasión porque inclusive en su lecho de muerte encontraron sus libros de que eso estaba leyendo cuando estaba en la cama. Órale, o sea, de a tiro murió con esos libros ahí junto a él. Totalmente. Ese libro de Humboldt fue el que le dijo lo que quería hacer. Él quería ser naturalista y quería viajar. Entonces, cuando se presenta la oportunidad en el Beagle, que necesitaban un ayudante sin paga, porque no les podían pagar, pero claro. igual, pues los iban a alimentar e iban a traerle muchísima información para el Imperio Británico, pero se necesitaba alguien que tuviera toda la paciencia, toda la curiosidad para observar y toda la digamos, el ser altamente eficiente y altamente ordenado para la información que estaba recabando. Entonces no pudo ir otra mejor persona que el mismo Darwin. Darwin era ideal, ¿verdad? Para eso, justamente Totalmente. encajaba. Y como les habían comentado, como comentamos en el primer capítulo, Darwin pues no tenía, llegó con el capitán Robert Fitzroy, no tenía inicialmente mucha confianza en Darwin, pero igual lo aceptó. Era el que no quería contratarlo por su nariz fea, ¿verdad? no precisamente que era fea, sino que la forma de la nariz le decía que podría ser un holgazán. Y pues el capitán Fitzroy, que dicho sea de paso, también era un coleccionista, era un naturalista, pero era un individuo altísimamente religioso. O sea, él todo lo sometía al escrutinio de la Biblia. Entonces, todo tenía que estar tenía que encajar. Tenía que encajar, y para él encajaba, o sea, como la pareidolia, ¿no? Que ves aquello que quieres ver. Sí, como cuando te encuentras una virgen dentro de un bolillo de cuando le sacas el migajón y de repente tiene forma de virgen. Sí. Entonces es que el que busca encuentra, o sea, si quieres encontrarle forma de lo que sea, si lo traes en la mente, en alguna parte te lo encuentras. Es correcto, esa es la pareidolia, exactamente. No es que busques la forma, sino que tu mente reconoce reconoce en una imagen abstracta o una imagen extraña o deforme aquello que tú conoces.
Siempre trata la mente, es como un acto de protección también, de sentirse cobijado por algo conocido. Entonces tu mente siempre encuentra que en la nube se ve un santo, San Judas, ¿verdad? Tadeo que de repente está viéndote y te está dando una señal. O ves un borrego saltando, etcétera. Ves cosas que sean familiares. Pero bueno, abundamos ya mucho sobre este asunto. Fitzroy y Darwin conversaban largamente cuando estaban viajando en el Beagle. Y obviamente, conforme iban en ese viaje que iba a ser de 2 años y se prolongó a 4, se empezaron a hacer grandes amigos, aunque discutían mucho. Darwin decía que Fitzroy tenía la gran particularidad o característica o capacidad de ver todo al revés. Ah, caray. Capitán Fitzroy tiene una gran capacidad de ver todo al revés, cabrón. Pero bueno, ese era su punto de vista de Darwin. Que después vamos a ver qué pasó con el capitán Robert Fitzroy. Hicieron una gran amistad y cuando llegaron a Sudamérica, el primer lugar donde llegaron fue a Cabo Verde, en Brasil. Y estaba, lo primero que le llamó la atención a Darwin fue que había un estrato de roca calcárea, pero en una parte alta. O sea, esto pues, le indicaba que había conchas en la parte superior, lo que hablaba de lo que él ya había conversado con Charles Lyell, que la Tierra había sufrido movimientos, que los estaba sufriendo y que los sufriría siempre. O sea, que sería un fenómeno eterno el estar cambiando. Entonces, desde ahí él de por sí pues era muy amigo de Charles Lyell, y Charles Lyell inclusive lo animaba mucho. Charles Lyell literalmente es el padre de la geología moderna, es toda una autoridad en dicho tema. Era una autoridad en dicho tema. Charles Darwin ahí en Cabo Verde conoció a un irlandés que lo llevó a ver sus plantaciones de café y vio cómo trataba a sus trabajadores, que eran casi todos esclavos, eran esclavos negros, los trataba horrible. Y Darwin lo que quería era ya retirarse de ahí. Cuando llega al barco, le comenta al capitán Fitzroy pues lo que acababa de ver, que el tipo trataba peor que animales a sus esclavos. Y lo que es más, Darwin decía, tiene esclavos. O sea, sí. Una cosa que quede claro, Darwin no era racista en absoluto, aunque muchas veces su teoría se tomó para hablar, por ejemplo, Herbert Spencer, de hablar de la eugenesia o de la necesidad de deshacerse de los más incompetentes o defectuosos, exactamente. No era racista, ni tampoco, Darwin no era ni racista, ni estaba en favor del esclavismo. Él estaba totalmente en contra. Llega, le comenta al capitán Fitzroy, y le dice, sí, tiene esclavos, pero oye, ¿cómo van a tener esclavos una persona? Sí, es persona. Sí, hasta en la Biblia habla sobre la esclavitud es algo normal y está... No, ahí se dieron una enojada tremenda, que duró un buen rato que no se dirigían la palabra, porque para Fitzroy estaba claro, pues en la Biblia habla sobre la esclavitud. O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué ¿O acaso vas en contra de la palabra de Dios? ¿Vas en contra de la palabra de Dios? ¿Qué te pasa, güey? ¿Te quieres condenar? Órale, pues. Entonces, pero ya lo que hizo Fitzroy, ya no volvió a hablar del asunto, pero se dio cuenta que realmente, pues Darwin era otro tipo de persona, no era el típico, ¿verdad? No era el típico que él conocía, era un tipo que tenía sus propias ideas y las defendía. Después de ir a varias zonas, llegan a Valparaíso, Chile, y hacen una excursión hacia los Andes. En los Andes se encuentra con que había conchas y caracoles. O sea, esto le dijo, ¿qué más pruebas quiero? O sea, montañas con 2,000, 3,000 metros de altura, 4,000. Y aquí hay conchas marinas. Esto se levantó del suelo marino. Esto estuvo en el suelo marino. Ahí pasó un incidente ahí, estando de campamento, le picó
como una especie de chinche, pero pues una chinche enorme que él inclusive dijo que casi vio cómo se hinchaba con su sangre. La mata y pues, bueno, para él no quedó más que en un incidente, un piquetazo ahí. Ujú. Posteriormente regresa al Beagle y siguen hacia el norte por Argentina y llegan a Ecuador. Ahí en Ecuador llegan a las Islas Galápagos, que pertenecen a la actual nación de Ecuador, y ahí, entre varias de las islas, se da cuenta, verifica por sí mismo la diferenciación de las especies para adaptarse. Esto es viendo pinzones con diferentes picos según la alimentación que había en la isla, o tortugas, las famosas tortugas Galápagos que él no había visto Ajá. y que son enormes, que pesan más de 100 kilos. Él decía que era el paraíso en la tierra. Y yo supongo que él le llamaba el paraíso porque ahí se puede decir que los ojos se abrieron a tantas cosas que él desde hacía tiempo que suponía, desde hacía tiempo que asumía, sospechaba, de repente ahí vio claramente cómo las especies se diferenciaban según necesitaban adaptarse al medio. Él empezaba a enviar él enviaba correspondencia que llegaba a Inglaterra y era muy descriptivo, con dibujos y todo eso, y llegaron unas ocasiones algunas cartas pues, muy nutritivas, llegaron cartas nutritivas de Darwin, ¿nutritivas? ¿No será informativas? No, nutritivas, porque mira, traen pedazos de calabacita y de carne. Lo que pasa es que el tipo se mareaba y vomitaba cada ratito. Guácala. Sí, pobre hombre, o sea, imagínate, el pobre teniendo que reportar y todo mareado. Ah, o sea, todo sensible y se fue de todos modos de Le viajecillo valió más la vida, o sea, en barco. lo que era la pasión, el amor, vamos, el deseo de saber, conocer y ver por sí mismo, ¿no? Y pues en ese entonces ni qué Dramamine. No, que hacía un dramonón, cabrón, porque bueno, Ah, pues 1836, llegan al puerto de Plymouth, a Inglaterra, y pues desembarca con una cantidad de información impresionante, desembarca con bichos, esqueletos, hojas, más todo lo que había ya enviado, porque él durante el trayecto enviaba cosas a Inglaterra, que muchas de ellas están en el Museo de Historia Natural y muchas están en mm, su propio museo, que es en su casa de Down House, que es su casa de Down House, ¿ah? Su casa de Down, cerca de Londres, ahí hay un museo de Darwin, que ojalá un día podamos ir a visitar. Yo quisiera ir a visitarlo. Llega, ¿y qué es lo primero, de los primeros que hace? Pues empieza a juntar información y empieza a darle vista, pero durante el trayecto él empezó a generarse una especie de agnosticismo, de pensar que no había necesidad de una mano providencial o digamos, de un Dios creador, sino que si cosas iban evolucionando, si él veía la evolución actual, pues podría ver la evolución hacia atrás y por lo tanto, dijo, hubo un ser primigenio. y todo iba funcionando por sí solo, o sea, Y no. todo va funcionando por sí Ujú. solo, todo va funcionando. Traemos características de, de un ser primigenio, de un ser que le dio origen a todas las demás especies. Entonces empezó a generar una especie de agnosticismo que cuando llegó, él lo primero que hace cuando llega, se casa con su prima Emma Wedgwood. Oh, Sí, bueno. se casa. Él ya tenía tiempo de conocerse y él realmente la quería mucho. Una vez que fue de viaje a París, ellos convivían mucho juntos porque los Wedgwood y los Darwin, inclusive había muchos casados entre ellos. Había muchísimo endogamia entre las dos No, no, familias. no. Entonces, de hecho, te digo, ella era su prima. Ella era su prima, se casa. Ella es una gran esposa, comprensiva, lo acompañaba en todo momento. Él seguido estaba malillo, seguido que se mareaba, que seguido era, algunos autores dicen que era muy hipocondriaco, Ah, ok. para terminar pronto. Pero luego vamos a hablar al respecto.
Entonces se casa y tienen pues algunos hijos, se van a vivir inicialmente se fueron a Londres, pero él no le gustaba Londres, se le hacía muy ruidoso, muy cosmopolita, y se van a una casa, la casa de Down House en Londres, donde vivieron muy a gusto, porque era como una casa entre urbana y entre de campo. Entonces, ok. él ¿Toda madre? estuvo muy feliz, sí, está muy feliz, ¿no? Entonces, ya van pasando los años y empieza a hacer su libro, empieza a forjar su libro del origen de las especies, que bueno, el título es más largo, ¿no? Pero entonces, en una ocasión hubo una persona que anónimamente escribió algo sobre eso, ¿no? Sobre la evolución de las especies, y no, hombre, lo crucificaron y hablaron de él pestes, y no, fue casi quemarlo en la hoguera. Si fue anónimo, ¿cómo? Bueno. No, bueno, o sea, inicialmente se cambió, no que fuera anónimo, perdone, correctamente, puso un seudónimo, pero se dieron cuenta luego quién era. Entonces, perdón, Darwin, ahí fue donde dijo, ay, esto no puedo publicar porque me va a ir de la tostada. O sea, para que se den una idea de cuando él empezó a escribir El origen de las especies, cuando la publicó, 1956, ¿no? 30 años, perdón, 20 años, o sea, se tardó más de 20 años en publicar. Sí, pues nomás de andar bien fruncido de lo que le podía pasar, ¿verdad? Y se animó por dos cosas. Porque le llega una información de un individuo que había llegado a las mismísimas conclusiones, pero él andando en el arco malayo, en Malasia e Indonesia, que eran colonias británicas, llegó a las mismísimas conclusiones. Es más, casi el título era casi igual. Esta persona se llamaba Alfred Russel Wallace. Cuando Darwin vio que llegaron a las mismísimas conclusiones por diferente camino, o sea, por diferentes, digamos, ecosistemas, pues Darwin dijo, ahora sí, pues este compa, si no me muevo, me va a ganar la idea. Y hacía más válido todavía todas las conclusiones a las que llegó él, ¿verdad? Exacto. O sea, ya dos personas y aparte por diferentes vías es como de, ¿qué más? Es una ratificación. Entonces, Darwin le comenta a Charles Lyell, que era su gran amigo, y también a Huxley, que ahorita, se llamaba Thomas Henry Huxley, que se convirtió en un súper defensor de él. Luego, estas mismas informaciones se los mandaron a dos norteamericanos, uno que Hooker, de apellido Hooker, y el otro era un naturalista que se llamaba Asa Gray. Interrumpo el flujo del episodio porque es momento de una cápsula curiosa. ¿Recuerdan en el primer episodio que hablamos sobre cómo es que Darwin fue discriminado un poco por la forma de su nariz? Pues, ¿qué creen? Hay un libro que se llama La nariz de Darwin. La verdad no sé de qué se trata, solo sé que no tiene nada que ver con eso, pero pues hasta la nariz de Darwin tiene su propio libro. ¿Y ustedes qué andan haciendo? Dato curioso número 2. Darwin era muy fan de andar probando cosas extrañas. Por ejemplo, pues una vez sintió curiosidad porque a ver qué sabían las tortugas. Y pues las prueba y le gustaron tanto que capturó 48 ejemplares en el barco para comérselas en el viaje de regreso. También una vez probó la carne de halcón, otra vez de búho, y los describía como un sabor indescriptible. Le gustaba andar probando ahí animalillos que se encontraba. Otro dato curioso es el título completo de su libro, de su obra más conocida, es El origen de las especies mediante la selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Sí, por eso le decimos nomás el origen de las especies. Dato curioso número 4. 2 siglos después de su nacimiento, la Iglesia Anglicana de Inglaterra pidió disculpas a Charles Darwin por malinterpretarle. Y cito,
Charles Darwin, 2 años después de tu nacimiento, la Iglesia de Inglaterra te debe una disculpa por malinterpretarte y por, además de tener una reacción equivocada, haber animado a otros a no comprenderte tampoco. Tratamos de practicar la antigua virtud de fe buscando la comprensión y confiamos en que esto suponga una reparación. Pues no creo que eso le sirva de mucho a él, pero la intención es lo que cuenta. Cerramos la cápsula, continuemos. Charles Lyell le dice a Darwin, ¿sabes qué? A publicar toda tu información, es que está bien sustentada, está bien estudiada, es una excelente, excelente obra, ya estuvieras con eso. Pero también le dice una cosa, pero ¿sabes qué? Hay que hablar con Alfred Russel Wallace y dile, platica con él y entre los dos lleguen o sea, sustenten su propia información, pero habla con él también al respecto, no lo hagas detrás a sus espaldas. O sea, muy bien, muy buena sugerencia pues de Lyell, ¿no? Que no lo hagas a un lado, el tipo le costó sus años, le costó su estudio. Y efectivamente, platican los dos, Charles Lyell y Alfred Russel Wallace, y pues de manera entusiasta, Russel Wallace le dice, mira, llegué a las mismas conclusiones que tú, mira, esto ratifica lo que tú dices, o sea, realmente algo que yo nunca deja de sorprenderme es la humildad de Alfred Russel Wallace de no tratar de decir, oye, no, ¿sabes qué? Me robaste las ideas, o irse con otra editora y decir, oye, ¿sabes qué? Yo lo publico primero, porque todavía de ahí, como Wallace le dio toda su información, todavía tuvo 13 meses más Charles Darwin para depurar, para refinar su obra. Órale, entonces prácticamente con la información de ambos es que él hizo su libro. La gran mayoría fue de Charles Darwin, pero alguna información o sea, de Alfred Russel Wallace utilizó alguna de su información para, por llamarlo de una manera, dar una idea más clara de lo que estaba pretendiendo decir. Si algo no le quedaba claro con lo que había investigado Alfred Russel Wallace, ya lo soportó y le dio una mejor idea de cómo expresarlo, vamos. La verdad, qué admiración por ese señor, o sea, No. de que no se aborazó como de, no, yo lo hago primero. No, ¿qué pasaba? Que los dos, Alfred Russel Wallace era un científico, Charles Darwin un naturalista, pero al final de cuentas científicos, pero ahí se dieron cuenta que tratando de atribuirse los méritos, la humanidad nos iba a beneficiar. Y la ciencia está para beneficiar a la humanidad, no para beneficiar a una persona o darle renombre a un individuo. Está para informar, beneficiar y hacer progresar a la humanidad, finalmente. Eso es lo que hicieron este par de autores. Pues bien, el 24 de noviembre de 1959 sale publicado El origen de las especies. 1250 tomos salieron ese día. Y digo ese día porque ese día se agotaron. Wow. Es el único libro de corte científico totalmente que ha sido bestseller. Wow, órale, chingón. Y se ha publicado en todos los formatos, en todos los tamaños, en varias, pero también hubo ahí una editora, la editora Macmillan, que él cuando llevó su libro dijo, no, pues ahorita pues ya tengo la obra, pero pues a ver quién quiere publicarlo. Pues esta editora, Macmillan, de apellido del dueño, que ya tenían mucha, o sea, era una familia, ¿ves? Como en ese tiempo los ingleses, que acá todos los negocios eran de gente ya pudiente, eran ya negocios familiares ancestrales. Macmillan lo publica, no, pues fue un hitazo, o sea, hasta ellos salieron también muy beneficiados. Sí, claro. Y en 1960, cuando van a la Royal Society a presentar el libro y a mencionar de qué constaba, de qué se trataba, etcétera, etcétera, fueron los dos, fue Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, o sea, los dos fueron a decir, miren, esta es nuestra obra, en esto consistió,
esto fue, esto es lo que se verificó, esto estudiamos, esto concluimos, esto pudimos determinarlo juntos. Bueno, fue algo verdaderamente, ¿cómo llamarlo? O sea, me enorgullece, no sé cómo expresarlo. Entonces, la Royal Society dijo, pues, genial, ¿no? Pero apenas empezaron los debates. Entonces se reunió la Royal Society un tiempo, pero ya iban a estar presentes más personalidades de otra línea. Por ejemplo, pues iba a estar William Wilberforce, pues que era un obispo Mm. anglicano que era un tipo muy, digamos, pues que no medía sus palabras o que no les gustaba medirlas y que no solo no tenía pelos en la lengua, sino que decía como quería decir las cosas, pero él apoyado en que él era un obispo Es lo y que te que, iba a y decir. que él era teólogo, por lo tanto la razón lo asistía, no sé si me voy a entender. Sí, pues no por generalizar, pero yo creo que los religiosos, las autoridades religiosas, y yo creo que más en ese entonces, como que se sienten con más derechos de decir las cosas como les da su gana y de hacérselas como de que ellos tienen como que son superiores a los demás, ¿no? Y como que pueden decir lo que les da su gana porque pues soy el obispo. ¿O qué? Más que sentirse superiores, yo supongo que dicen, pues yo soy como una especie de representante de Dios, entonces, Pues para mí eso es sentirse superior. pues sí, o sea, de alguna manera, pero lo que pasa es que no estoy tan de acuerdo porque hay gente dedicada a la religión realmente muy humilde y realmente grandes personas que han ayudado, no solamente ayudan a su entorno, sino le han sido de gran apoyo a la humanidad. Sí, por eso Entonces, digo que no por generalizar, pero sí había mucha gente así. No me digas que no hay muchísimos religiosos que sí se creen no, superiores no, no, y se creen claro. con todo el derecho de ofenderte y así. O Sí, sea, sí, de que pues. los hay, los hay. No, no, no. Y conozco Definitivamente. bastantes. No, definitivamente, y no voy a refutar eso porque pues yo lo he vivido y sufrido en carne propia, ¿no? Muy bien, pues en una de esas reuniones, ya estando ya varios de colegas amigos de Darwin, como le repito, Charles Lyell, estaba Thomas Henry Huxley, que también era un naturalista, biólogo, etólogo, y era también entonomista, o sea, él era especialista en insectos también. Ah, órale. Entonces, perdón, entomólogo, perdón, entomólogo. Y estaba precisamente Asa Gray, ese norteamericano, les dijo, ¿saben qué? Esto es una bomba, esto es buenísimo. Y luego lo platicaremos qué sucedió en Estados Unidos, ¿no? Finalmente, en ese debate, con un claro desplante de despotismo y de aires de superioridad, no estaba presente Charles Darwin porque, para variar, estaba enfermo, tenía mareos, vómitos, etcétera, pero estaba como representante de él, Thomas Henry Huxley, y le dice directamente, o sea, ni siquiera aventó al aire, sino que le dijo, eh, Huxley estaba calladito, o sea, escuchaba y no quería entrar en discusión, pero Wilberforce se dirige hacia él y le dice, ¿me puede decir, señor Huxley, de parte de quién asciende, usted desciende del mono de parte de quién? ¿De su mamá o de su papá? ¿De la línea Y paterna o de la línea materna? Y Huxley ni se inmutó, solamente que dijo, bueno, pues ya te me pusiste, pues, ¿verdad? Le ujú. dijo, mire, prefiero tener como pariente a un primate que a un individuo que utiliza su puesto, sus funciones para tratar de denostar, para tratar de humillar y para tratar de hacerse el sobresaliente. Oh. ¡Touché! ¡Touché! Turn down for what? Entonces, bueno, pues eso pues siguieron las discusiones, unos que sí, que no, que cómo se le... Eso sí, caricaturizado continuamente Darwin, ¿no? Como un chimpancé con cabeza de humano,
hasta en España, fíjate, en España utilizaron la ola de fama Ujú. para crear como un café donde tenía como la cara de Einstein, Ajá. de Einstein, Okey. perdón, sigue diciendo, de Darwin, este, y un cuerpo de chimpancé, y así se llamaba, ¿no? El café mico. No manches. Y entonces, bueno, ahorita que mencioné de nuevo a Einstein, pues como que lo traigo en la mente. Bueno, voy a decir algo, ¿eh? Ah, sí, ¿verdad? Algo. Eh, la persona quien mayores, el individuo con mayores referencias científicas en todo tipo de libros es Charles Darwin. Perdón, es Bertrand Russell, y el que le sigue es Charles Darwin, arriba de Einstein. Einstein es el tercero referenciado, pero Okey. Darwin es mayormente referenciado que Einstein. Guau, fíjate, y El es primero más como Bertrand más Russell, cliché Einstein. exactamente, o sea, a eso me refiero, lo curioso de esto, ¿no? Sí. Bertrand Russell, Charles Darwin y Einstein. Yo también fue una información que me sorprendió porque yo supuse que Einstein era la mayor referencia a nivel científico, ¿verdad? O sea, a nivel escritos científicos o de filosofía inclusive, ¿no? Porque Bertrand Russell también era filósofo, aparte de científico. Con el tiempo, algo le faltaba a la teoría de la evolución, aunque había llegado a conclusiones muy bien soportadas, muy bien sustentadas, había todavía ese cómo se transmite la información de padres a hijos o a descendientes. ¿Cómo se transmite? Y Darwin hablaba de un mantillo como con tipo con semillas, de las cuales se van desplegando conforme se van necesitando. O sea, realmente no tenía mucha idea. Él tenía toda la certeza de que había ancestros comunes, pero no sabía cómo se transmitía esa información. 1866, un monje agustino, de origen austriaco, Gregor Mendel, Ujú. publica un libro sobre la herencia, sobre las leyes de la herencia, en Sí. 1866, o sea, Darwin aún vivía, pero ese Ujú. libro pasó totalmente, totalmente desapercibido. Nadie le hizo caso. Y Ah, bueno, y digo que Gregor Mendel, algunos que escuchan van a decir, no, era checoslovaco. Ok, bueno, lo que pasa, en ese tiempo, la República Checa era parte del Imperio Austrohúngaro, entonces él era de nacionalidad austriaca. Charles Darwin fallece, él fallece, eh, decían que aparte de hipocondriaco, pues sufrió algunos problemas cardíacos, etcétera. Pero actualmente, con la información que él dio acerca de esa chinche enorme que lo picó, ujú. se sabe que murió del mal de Chagas. El mal de Oh, Chagas es ya. una enfermedad que su nombre se debe a un doctor brasileño que se llamaba Carlos Chagas, y que se da como el tipo paludismo por la transmisión de un plásmido, y de ahí sus mareos continuos y sus fiebres continuas. O sea, Ah, ya, entonces no era tan hipocondríaco que no, digamos. no era Sí tan estaba hipocondríaco, enfermillo. estaba realmente enfermo, ¿no? Chale. En 1900 todo estaba puesto, sin embargo, ya cuando había muerto Charles Darwin, seguía esa incógnita. Y en 1900, en diferente, digamos que de diferente fuentes, no, la fuente era la misma, más bien, ¿cómo decirlo? En diferente momento y en diferente lugar, dos científicos, uno era Carl Correns era de origen alemán, Ujú. y Hugo de Vries, que era un suizo, descubren los escritos de Gregor Mendel y dicen, aquí está, esto es lo que faltaba, o sea, esto es cómo se transmite la información, pero aún no sabían lo que era un cromosoma, lo que era un gen, mucho menos lo que era la cadena del ADN. Pero, Ujú. pero ya sabían cómo se transmitía, había un factor, había, digamos, partículas que transmitían la información y que era posible su manipulación.
Ah, órale. Porque eso fue lo que hizo Gregor Mendel, manipular Ujú. guisantes o chícharos y él predecir cómo iban a salir gracias a que descubrió qué leyes había. Había unas leyes, entonces él empezó a utilizar algunos términos como el gen recesivo o los genes, pero él no los llamaba genes, no recuerdo el nombre ahorita, él utilizaba otro término, pero ya sabía que había algo que lo transmitía y que estaba en el cuerpo y que estaba en las células humanas. Después de eso, ya nada paró al origen de las especies. Anteriormente, un, un individuo de origen ucraniano norteamericano. Bueno, primero que él, Ujú. hubo Ronald Fisher, escribió un libro que se llamaba La teoría genética de la selección natural. O sea, aquí ya hablamos, teoría genética de la selección natural. Aquí ya está empatado el término, el término selección Sí. natural y genética. O sea, no solamente le estaban dando la razón, sino estaban diciendo, ya tenemos manera de verlo a nivel microscópico. Ya en 1942, el que mencionaba este ucraniano estadounidense, que se llamaba Theodosius Doshamsky, escribió Ajá. un libro que se llama La genética y el origen de las especies. Ya totalmente relacionados. 1942. Y en 1953, Francis Crick y Miller descubren la cadena del ADN. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Y Charles Darwin intuyó de una manera empírica, palpable, lo que era la evolución, pero todos los posteriores descubrimientos no solamente le dieron la razón, sino que completaron su teoría, la teoría de la evolución, que cada día que pasa, cada nuevo descubrimiento la ratifica. A propósito de Huxley, que hablaba hace rato que cuando lo defendió con Wilberforce, Ajá. a él le terminaron llamando el Bulldog de Darwin, porque lo defendía a ultranza. Pero no, el apellido Huxley ¿no te suena? Sí, sí me suena, pero no sé de dónde. Ok, ahí va. Tuvo 3 nietos famosísimos. Ah, luz. Aldous Huxley, que Ahí fue el, está. el escritor de Un Mundo Feliz, y Ok. luego Alfred Huxley, que fue Premio Nobel de Medicina. Y Julian Uy. Huxley, los tres fueron sus nietos. Julian Huxley fue un notable biólogo. Entonces, Huxley dejó una herencia que le sigue aportando a la humanidad. Así que no era cualquier individuo que se ponía bravo para defender a Darwin, sino el tipo le llegó a expresar, cuando leyó por primera vez El origen de las especies, le dijo a Darwin, ¿sabes qué? Si aún existiera la hoguera por manifestar mis ideas, yo voy a la hoguera por lo que tú estás afirmando. Órale. Ya ni el mismo Darwin se El mismo animaba Darwin, tanto. no hay que ir tampoco a la hoguera, hay que hablar pacientemente. Darwin no le gustaban las confrontaciones, realmente no lo quería. De hecho, a él le molestaba la fama en algunas ocasiones que salía con su familia, que tuvo casi 10 hijos, no casi 10 hijos, 2 Uf. fallecieron. La hija más chica fue la que más le dolió. Annie, para él fue un golpe devastador, fue poquito antes de que saliera el libro del origen de las especies. Realmente lo devastó. Y muchos dicen que eso enfrió su relación con Dios, por llamarlo de una manera. Ah, ok. Pero en realidad no, en realidad él estaba, con lo que iba descubriendo, decía, es que esto no necesita una mano mágica, no necesita una mano divina para que se desarrolle, No hay cabida, pues, no hay para eso. cabida. Entonces, su esposa Emma, que siempre fue una mujer muy devota, pero sin embargo respetó totalmente, o sea, nunca tuvieron una dificultad por eso, nunca, no, pues vete a tu cuarto a dormir, nada, o sea, ella le decía, mira, nomás toma en cuenta que el diablo
porque el demonio es muy astuto y te puede estar metiendo esas ideas para que tú te separes de Dios, etcétera. Pero igual él le decía, es que sabes que no encuentro, o sea, ya no sé cómo meter a Dios en esto. Entonces, pero ella lo respetó. Igual si hubiera querido, a lo mejor se hubiera encontrado el modo de meterlo ahí, o sea, Es probable. mucha gente le buscaba el modo, ¿no? De que Claro. encajara. Siempre, o sea, el mismo Isaac Newton, ¿no? O sea, Sí, así es. ahora, fíjate, otro dato curioso sobre Thomas Henry Huxley. El término agnosticismo, él lo acuñó. Órale. O sea, el término agnosticismo, porque dijo, bueno, no soy ateo, pero tampoco puedo demostrar que no existe Dios. Puede ser que sí, pero puede ser que no. O sea, soy agnóstico, me declaro incompetente para afirmarlo y para negarlo. Aquí ni de allá, Ni de aquí ni ni de una allá. O sea, cosa ni la otra. no, o sea, no lo puedo afirmar, pero tampoco lo puedo negar. Entonces, él acuñó ese término de agnosticismo. Órale. Su más grande defensa, después hubo lo que se llamó el neodarwinismo, como en este caso de todos sus Dobzhansky y Ronald Fisher, pero el más famoso actualmente es Richard Dawkins. Richard Dawkins ha escrito varios libros, entre ellos El gen egoísta, donde afirma literalmente que los genes son los que mandan, de tal manera que el cuerpo humano o el ser humano es solamente la vestidura o la armadura para que subsista los genes y se reproduzcan y se conserve la especie. O sea, realmente lees el libro y dices, pues se oye bien feo, pero pues sí, pues parece que soy manipulado por genes para mantenerse vivos, literalmente. Richard Dawkins escribió también El relojero ciego. Dicho sea de paso, el nombre de relojero ciego lo acuñó de un libro de William Paley que se llamaba Teología Natural. William Paley vivió en la época de Charles Darwin y él pretendía demostrar con argumentos propios de la naturaleza que había un diseño providencial, inteligente, lo que ahorita llaman diseño inteligente. Entonces, él daba el ejemplo de que si te encuentras un reloj en la playa, sabes que un relojero la hizo porque el mecanismo es perfecto, etcétera, etcétera. Y que así es la naturaleza, que no puede ser la naturaleza que se ha hecho sola cuando es perfecta, tiene un funcionamiento perfecto. Entonces, como una especie de, yo supuse que era una especie de como de sarcasmo de Richard Dawkins porque él es abiertamente ateo. Ok. Que usó el término de relojero ciego como para decir, ok, esto que está afirmando William Paley a través de la teología natural, yo lo puedo sostener, soportar o sustentar sin necesidad del relojero ciego. Entre otros libros que ha escrito Richard Dawkins. Finalmente, lo que podemos decir es que, más que sentirnos menos por ser parientes de los animales y saber que no somos los reyes de la creación, que no tenemos el derecho de usar a los animales como nuestros esclavos o como nuestros objetos para maltratarlos, mucho menos matarlos como un espectáculo. Toreros. Por ejemplo, los animales, todos y cada uno, desde el más humilde virus o bicho o insecto hasta la portentosa ballena, tenemos un ancestro común del cual nos hemos derivado, por lo que todos los animales somos parientes. Todos los animales pertenecemos a la misma rama de los seres vivos que somos multicelulares. Sí, escucharon bien. Somos animales. Y no hay nada de malo en eso. Ese fue nuestro episodio de hoy. Sabemos que esto último que dijimos tal vez suena un poquito fuerte, a lo mejor a algunas personas les va a causar conflicto, pero yo pienso que todas las personas que nos están escuchando son
personas que les gusta aprender constantemente, que no se cierran en una idea, que están abiertos a recibir otro tipo de conocimientos y a lo mejor hasta, pues, como dicen últimamente, creo que es una palabra que se está usando mucho, a deconstruirse. Y esto quiere decir que empiezas a romper tus propios paradigmas para poder reaprender. Y creo que eso es algo muy importante que hagamos constantemente en nuestra vida. Claro, no tan constante porque si no, pues te quedas sin tus valores esenciales o a lo mejor pierdes totalmente tu personalidad. Pero me refiero a que cada cierto tiempo hay que estar dispuestos a desaprender y a reaprender. Y si esto de que nosotros también somos animales no es algo que te haya gustado o no es algo que tú hayas profundizado o no es algo que te agrade a ti pensarlo, esperamos que no lo veas como algo malo o despectivo. Es simplemente una manera de recordar, de poner los pies sobre la tierra, de no creer que estamos en un nivel más alto, simplemente saber de dónde venimos y respetar a la naturaleza y a los animales, porque a fin de cuentas todos venimos del mismo lugar. No somos superiores, hemos dañado la naturaleza porque podemos, a fin de cuentas, pero no porque tengamos más derecho ni porque seamos superiores. Creo que también los animales nos demuestran muchas veces que ellos son superiores hasta moralmente que nosotros. Nosotros destruimos por donde vamos y nos hace falta un poco de comunión, sin decirlo en el sentido religioso, pero comunión con la naturaleza y aprender a respetarla. A fin de cuentas, estamos todos al mismo nivel. Y sí, este episodio estuvo más serio, pero creo que es una lección que todos nos tenemos que quedar bien instalada. Si no estamos si no somos ni siquiera superiores a los animales, mucho menos somos superiores entre humanos. Muchas gracias por escucharnos, esperamos que les guste nuestro podcast. Si es así, por favor compártanlo, ya tenemos canal de YouTube por si no se habían enterado. Lo más seguro es que sí, pero si no, aquí se los digo, tenemos ya nuestro canal, estoy subiendo los episodios ahorita nada más con audio. Bueno, sí tiene ahí alguna imagencilla o uno que otra cosa, elementos ahí de movimiento y todo, pero no dejan de ser audio. Por ahora ya estamos planeando, pues nos estamos tratando de hacer de equipo para poder hacer grabaciones ya de video. Y pues por favor suscríbanse, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Y pues a seguir interactuando en redes sociales, que es algo que a nosotros nos gusta mucho. Nos escuchamos el próximo episodio. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.